Material para desarrollar en el taller Project Cody. Aplicar el método Cody con responsabilidad, respeto y humildad. Postulado en segundo grado de análisis desde la perspectiva Cody. La conducta, su contexto, la propia realidad y la realidad general. El Project Cody reinterpreta los conocimientos científicos y empíricos, convirtiéndolos en códigos de intervención inteligente funcionales a la conducta y su contexto situacional. Estas funciones tienen un propósito adaptativo. Funciones que intervienen, en primer lugar, la propia realidad y enlaza con la realidad general, deconstruyendo simultáneamente las estructuras de tu propia realidad aprendida. Proceso que se ejecuta desde la conciencia con su lógica reflexiva, su moralidad y su espiritualidad. Dato complementario 1. La conducta. La propia conducta aprendida, se instruye desde su propia realidad, es decir, por sus propias vivencias. La propia conducta se constituye por dos condiciones resultantes funcionales psíquicas. Las capacidades y las limitaciones conductuales propias. Estas condiciones son el resultado de procesos de la construcción conductual propia. Estos procesos deben ser eficaces para intervenir y resolver situaciones problemáticas y conductas propias y ajenas. Datos complementarios 2. Situaciones y conductas que se desarrollan en la realidad general. Es fundamental efectuar un reconocimiento, exhaustivo y riguroso permanentemente, sobre nuestra propia realidad conductual, pues de este reconocimiento dependerá la operatividad eficiente de los procesos adaptativos, con sus correspondientes equilibrios. Conocer nuestra propia realidad conductual, nos señala referencias útiles, sobre las características básicas conductuales ajenas. Considerar que todas las conductas propias y ajenas, se desarrollan a partir de nuestra emocionalidad instintiva y moralidad consciente, psiquis. Datos complementarios 3. Instintos. Los instintos no tienen moral, son estructuras con una función dentro de un proceso y propósitos específicos. Y se rigen por la espiritualidad, que es un componente adaptativo. La espiritualidad conforma las capacidades instintivas de supervivencia. La espiritualidad conduce y organiza toda impulsividad instintiva de supervivencia, cumple una función reguladora y adaptativa. El componente que desarrolla esta actividad espiritual se denomina fe y su propósito es la supervivencia. Esta actividad espiritual se define como justicia divina. Por otra parte, pero en la misma estructuración y frecuencia psíquica, se encuentra la conciencia lógica y reflexiva que se conduce por una conciencia moral y permite reconocer el bien y el mal, también con el propósito de supervivencia. Teniendo como ente regulador filtro, frente a conductas inadecuadas, son las intervenciones equilibradas ejecutadas por el sentimiento de culpa. Actividad que deriva de la conciencia moral, y se denomina justicia del hombre. En conclusión, los factores responsables de este procedimiento de reconocimiento conductual adaptativo son las 4 facultades: la observación, el análisis, la evaluación y la regulación emocional, la conciencia moral y la espiritualidad. Datos complementarios 4. La conducta y el contexto. La conducta se conforma por el discurso, que manifiesta el pensamiento emocional y racional. Y la actitud, que se manifiesta por su lenguaje corporal, gestos, movimientos y su apariencia física. El contexto, queda definido por la naturaleza, la cultura y la artificialidad, que se procesan en contextos situacionales sobre tiempo que transcurre. Conclusión: la propia conducta, se relaciona con otras conductas ajenas, en un contexto situacional, natural, cultural y artificial. Con respecto a sus estructuras, funciones, procesos y propósitos, es necesario saber cómo funciona la conducta y principalmente tener conciencia de sus propias capacidades y limitaciones, condiciones que constituyen nuestra propia realidad conductual. Entonces, nuestra propia realidad conductual, se puede considerar como un punto de inflexión, punto que define el resultado consecuente, de nuevo, en nuestra propia realidad conductual para la vida cotidiana. Propia realidad conductual, que debemos reconocer, intervenir, reorientar y desarrollar este concepto conductual propio con el fin de fortalecer y enriquecer sus aptitudes y corregir sus defectos. Dato complementario 5. Equilibrios, un propósito esencial. Crear intervenciones equilibradas. Tales acciones requieren un posicionamiento neutral, pero conscientemente alerta a todos los posibles cambios situacionales y conductuales.
Por esta razón, la conciencia debe regirse básicamente por la siguiente premisa. Estar conscientemente alerta implementando dos códigos de la primera línea de vanguardia conductual intervinientes. Los códigos. Frente de resistencia, declara, tomar conciencia sobre cada momento que vivimos. Capacidad de reacción inmediata, es una capacidad resolutiva y ejecutiva de intervención conductual. La conducta debe posicionarse desde una conciencia alerta, sobre situaciones. De otro modo, los propios impulsos emocionales, precisamente los 7 vicios capitales, ponen en riesgo exponencial nuestra integridad y salud mental. Los instintos se constituyen esencialmente por estas conductas instintivas extremas de supervivencia. ¿Qué son estos 7 vicios capitales? Código. Gasileb, la gula, la avaricia, la soberbia, la ira, la lujuria, la envidia, la pereza. Estas conductas impulsivas se desarrollan en la convivencia, de manera conveniente. Para los instintos, la espiritualidad de la fe y la justicia divina determinan el castigo por la mala conducta. Para la conciencia moral, el sentimiento de culpa y la justicia del hombre determinan el castigo por la mala conducta. Código de las 7 virtudes capitales. Pmach, la generosidad, la paciencia, la pureza, la moderación. Activo. La compasión, la humildad. Dato complementario 6. El contexto situacional y las normas. Las normas se desarrollan en 2 ámbitos contextuales situacionales básicos. Ambos son contextos normativos para la convivencia. Normas sociales, son normas en las que se desarrollan las relaciones emocionales. Las personas interactúan entre sí, con el fin de mantener una convivencia saludable. Normas comerciales, son normas en las que se desarrollan la inteligencia y sus habilidades con el propósito de lograr el beneficio económico. Se trata exclusivamente de la supervivencia. Ambos contextos situacionales, solo pueden funcionar independientemente. Por ser procesos, estructuras, funciones y propósitos específicos e incompatibles entre sí.